Empecemos un nuevo capítulo que se denomina capacitores. Capacitor en realidad es un dispositivo eléctrico pasivo que a raíz de la diferencia de potencial o al aplicar una diferencia de potencial, este almacena carga en forma de energía. Por lo tanto, vamos a decir que existen capacitores electrolíticos como este, por ejemplo. Este capacitor tiene ciertas características o ciertos valores. Por ejemplo, este capacitor es de 4700 microfaradios y 50 voltios. Este es un capacitor electrolítico. Este otro también es un capacitor electrolítico, pero mucho más pequeño, pero que también tiene la capacidad de almacenar energía. Pero para almacenar energía necesita una diferencia de potencial. Entonces, vamos a empezar con la esquematización de un capacitor, ¿sí? En el medio de dicho capacitor puede haber aire o un dieléctrico, por lo que voy a dibujar un capacitor de placas planas que tiene una determinada área, ¿sí? Y tengo un conductor. En realidad estos llegan a ser conductores, y estos conductores nos van a permitir crear un campo eléctrico. Vamos a crear otra capa paralela a la inicial, la cual vamos a suponer que tiene una determinada carga, por lo que estamos hablando que esta va a tener una polaridad negativa y esta una polaridad positiva. Para que exista esta polaridad en este capacitor, lo que se requiere es alimentar a este capacitor de placas planas con una diferencia de potencial. Entonces, alimentamos a esta con una diferencia de potencial. Vamos a simbolizar con este símbolo a la diferencia de potencial, que tiene una polaridad negativa y positiva, a la cual vamos a denominar delta V. Gracias a este circuito, pues cuando este interruptor S está cerrado, lo que produce es que la transferencia de electrones es extraída de este conductor superior y es llevada mediante un conductor hacia la polaridad negativa, de tal manera que los electrones que son extraídos de este conductor son llevados a la placa negativa. De esa manera se polariza este capacitor, pero al mismo tiempo generamos un campo eléctrico creado a partir de esta diferencia de potencial, un campo eléctrico que viaja desde la placa positiva hacia las placas negativas. Por lo tanto, se genera acá un campo eléctrico variable en función del tiempo, de tal manera que si este capacitor de placas planas tiene una distancia de separación D, se ha creado pequeños diferenciales de campo, y nos vamos a definir que o vamos a decir que esta extracción de carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Por lo tanto, hay una relación entre la carga que es transferida, entre la carga positiva y negativa. Pues aquí sí hay una carga. Sabemos que cargas de igual polaridad se repelen y acá se atraen. Por lo tanto, vamos a definir que la carga es igual a la constante de proporción por diferencia de potencial en el capacitor. Entonces, tenemos que acá que la capacitancia va a ser igual a la carga transferida sobre
la diferencia de potencial dentro del capacitor. Teniendo una diferencia de potencial generada por una fuente, puede ser una batería, ¿sí?, que genera esa fuerza electromotriz y a raíz de eso extrae los electrones y se genera campo eléctrico. Por lo tanto, una nueva unidad que vamos a utilizar va a ser capacitancia eléctrica, va a ser igual, la carga está dada en coulombs, la diferencia de potencial en voltios, por lo que vamos a definir una nueva unidad que se va a definir farad. Por lo tanto, faradio. Tenemos que la capacitancia es a la relación de la carga transferida por una diferencia de potencial delta V. Entonces, la capacitancia la vamos a medir en faradios, pero ojo, el faradio es una magnitud muy grande, por lo que generalmente la capacitancia está en submúltiplos de esta unidad, en la cual vamos a tener, por ejemplo, milifaradios, microfaradios, tendremos nanofaradios y tendremos picofaradios, por lo que la relación de esta será 10 a la menos 3 faradios, esta será 10 a la menos 6 faradios y esta otra será igual 10 a la menos 9, por último 10 a la menos 12 faradios. Por lo tanto, se utiliza, ya que la magnitud de faradio es una magnitud muy grande, submúltiplos de lo que es el faradio. Por lo tanto, aquí tenemos dos magnitudes con los cuales yo puedo ir a adquirir un capacitor, el cual está dada por su capacitancia, que es la capacidad de almacenar carga a raíz de una diferencia de potencial. Me dice este capacitor que es de 4700 microfaradios con 50 voltios de diferencia de potencial. Significa que este capacitor además tiene una polaridad, que son estas líneas que están acá, y esta polaridad me indica que este es el polo negativo y este el polo positivo. Entonces, eso en corriente continua, por lo que tenemos que este capacitor no se le puede alimentar más de 50 voltios. Si superamos esa tensión, pues lo que va a suceder es que vamos a quemar este capacitor. O este otro, que tiene una capacidad de 22 microfaradios y tiene una diferencia de potencial de 35 voltios. Entonces, fíjense, si yo voy al mercado a comprar un capacitor, necesito su capacitancia y su diferencia de potencial para poder adquirir dicho capacitor. Existen muchos tipos de capacitores. Este es un capacitor electrolítico. ¿Por qué es electrolítico? Porque tiene dos conductores en la parte superior e inferior que están enrollados en forma de cilindro y al medio existe un dieléctrico. El dieléctrico generalmente es un material aislante que puede ser, en este caso, papel, ¿sí? O puede ser un material plástico, ¿sí?, el cual cuando se coloca entre dos elementos o conductores, pues vamos a obtener un capacitor de esas características. Por lo tanto, si estamos hablando de un capacitor de placas planas, ¿sí?, como en este caso, tengo un área arriba y un área abajo. Estos dos son conductores y si coloco un dieléctrico en la mitad, pues estamos interfiriendo y mejorando la capacitancia de este elemento conductor que tiene una diferente área y pues estos tienen una distancia de separación D, como estamos mostrando. El dieléctrico puede ser un material aislante, como plástico, o puede ser un papel, de tal manera que al medio se encuentran dos conductores
dos conductores colocados a una diferencia de potencial y se genera campo eléctrico entre estos dos conductores. Veamos el ejemplo, cómo calcular este capacitor de placas planas con área tanto en el conductor superior como en el inferior de igual magnitud. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a seguir ciertos pasos que se utilizan para hacer el cálculo de capacitores que tienen una forma simétrica. Como en este caso, tengo un capacitor de placas planas con dos placas de igual área, o sea, ambas placas tienen una determinada área, largo por ancho. Pues a partir de esto puedo calcular la capacitancia. Vamos a hacer por pasos. Primero, debemos calcular el campo eléctrico, ¿sí? Calcular el campo eléctrico a través de la ley de Gauss. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar primero, o sea, vamos a ir por pasos, calcular el campo eléctrico para poder calcular esta capacitancia. Utilizando la ley de Gauss, sabemos que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero, pero vamos a hacer una superficie de Gauss que encierre una determinada carga. Se supone que este tiene un más Q acá y un menos Q en la parte inferior, pues creando esta superficie de Gauss de un área A, calculamos el campo eléctrico. ¿Qué dice la ley de Gauss? Nos dice que la integral de línea del campo escalar diferencial de área es igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad del vacío. A partir de esta ecuación, fíjense, este capacitor de placas planas tiene un área definida A, por lo que tengo que campo eléctrico por la integral del área va a ser, del diferencial de área, va a ser a la carga más Q que está siendo encerrada sobre E sub 0. De esta expresión tengo entonces que el campo eléctrico va a ser igual a la carga Q sobre el área por E sub 0. Una vez que hemos calculado el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss, usamos un segundo método que vamos a calcular, en este caso, calcular la diferencia de potencial, en el capacitor. Por lo tanto, vamos a calcular la diferencia de potencial en dicho capacitor. Por concepto, hemos visto que la diferencia de potencial es la integral del campo escalar diferencial de longitud. El campo ya lo tenemos calculado a partir de la ley de Gauss. La diferencia de potencial calculamos a partir de esto. ¿De dónde a dónde? Vamos a calcular justamente, fíjense, tenemos el campo, pero en este caso vamos a tener campo y vamos a calcular desde la posición D. Vamos a recorrer desde la carga menos Q hasta Q. Eso significa que si consideramos la distancia D de separación, vamos a calcular desde D a 0. Invirtiendo esto será igual a la integral desde 0 hasta D del campo escalar diferencial de longitud. O lo que es lo mismo, considerar que esta carga tiene este diferencial de longitud, ¿sí? Y el campo eléctrico está en este sentido, pues este producto va a ser igual, vamos a cambiar este límite de 0 a D menos, y esto será la integral desde 0 hasta D de E por diferencial de longitud por el coseno de 0 grados. El coseno de, acá el diferencial de longitud se ubica hacia arriba y el campo está hacia abajo. Por lo tanto, va a ser el coseno de 180 grados. Entonces, esta diferencia de potencial va a ser igual
A la integral, coseno de 180 es menos 1, menos con menos, desde 0 hasta d, del producto del campo diferencial de longitud. Introducimos la ecuación del campo, que es Q área por E sub 0, la integral del diferencial de longitud desde 0 hasta d. Por lo que la diferencia de potencial nos queda carga, distancia sobre el área por E sub 0. Una vez calculada la diferencia de potencial, como tercer paso calculamos la capacitancia. Tercero, calcular la capacitancia de este capacitor. Entonces, ya que tenemos calculado la diferencia de potencial, por definición, capacitancia es igual a la carga Q sobre diferencia de potencial en el capacitor. Se supone que toda esta diferencia de potencial ha sido transferida, y al decir que este elemento es un almacenador de energía, pues almacena energía en este capacitor. Entonces, veamos esta capacitancia. Tenemos la carga Q sobre la diferencia de potencial, que vale Q por D sobre el área por la permitividad del vacío. Estos dos se me van y tenemos área por E sub 0 dividido entre la distancia D. Fíjense, esta ecuación me está indicando que la capacitancia de un capacitor, como en este caso de placas planas, es directamente proporcional a su configuración geométrica de dicho capacitor. Esto nos da una idea de que esta capacitancia no tiene absolutamente nada que ver, con la diferencia de potencial ni el campo. Veamos entonces cómo podemos entender esta capacitancia. La capacitancia, por ejemplo, tengo acá un vaso, ¿sí? Este vaso tiene una capacidad de poder almacenar un fluido, ya sea agua, aceite, pero esta capacidad está simplemente definida por la forma que tiene este vaso. No importa que tengamos mayor cantidad a gota o con un flujo de caudal muy grande, este tendrá la capacidad de poder almacenar un fluido de acuerdo a su volumen. La semejanza con la capacitancia de este dispositivo pasivo eléctrico nos dice lo mismo, nos dice que esta capacitancia es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia, por lo que nos está dando una información que yo puedo saber la capacitancia de este capacitor sin utilizar diferencia de potencial ni campo eléctrico. A partir de su forma geométrica, como de este vaso, puedo calcular su volumen. También la capacitancia calculamos a partir de su forma geométrica. Significa que la capacitancia de elementos con figuras geométricas solo depende de su forma. Esta ecuación me está indicando que si el área es muy grande, pues voy a tener mayor capacitancia. Pero si la distancia es más chiquita, pues voy a tener mayor capacitancia. Pero si la distancia es más larga, tendré menor capacitancia. Por lo tanto, en un capacitor de placas planas es importante esta separación, ya que la separación de esos conductores me medirá el nivel de capacitancia que se tiene en este capacitor. Ahora, estamos diciendo que el capacitor almacena energía. Tenemos acá un circuito en el cual una diferencia de potencial generada por una batería o puede ser generada por una diferencia de potencial o utilizar una fuente de alimentación, como en este caso, por ejemplo, puedo utilizar un sistema
de alimentación, ya sea continua o variable, de corriente continua para poder generar esta diferencia de potencial, en este caso corriente continua, un polo negativo y un polo positivo. Entonces, estamos diciendo que este capacitor almacena energía. Ahora, ¿cómo almacena energía? Pues veamos, sabemos que la diferencia de potencial, vamos a decir que esa energía almacenada en este capacitor va a ser a lo siguiente. Sabemos que el trabajo es igual a la carga Q multiplicado por diferencia de potencial. Por lo tanto, fíjense, va a haber una energía que va a ser directamente proporcional a esta diferencia de potencial. Si este potencial eléctrico tiene 10 voltios, este capacitor almacenará 10 voltios. Si esta diferencia de potencial tiene 50 voltios, ese capacitor almacenará los 50 voltios. Entonces, si tengo acá un capacitor que me dice que como diferencia de potencial debe tener 50 voltios, pues es la capacidad máxima que va a tener este capacitor de almacenar esta energía. Veamos esto. Entonces, si a este capacitor yo le alimento 10 voltios, pasado un determinado tiempo habrá la transferencia de electrones y este capacitor se habrá cargado. Pero eso significa que este capacitor ha almacenado energía ha almacenado energía, pues vamos a decir que si yo tengo este capacitor, hemos definido que la capacitancia era igual a la carga Q sobre diferencia de potencial. Entonces, fíjense, si yo despejo de acá diferencia de potencial, tengo que va a ser Q sobre la capacitancia. Voy a reemplazar esto acá, o la carga Q va a ser igual, en este caso, a la capacitancia por diferencia de potencial. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser obtener un diferencial de trabajo, el cual vamos a obtener de la siguiente manera. Este Q vamos a hacer que varíe en este campo, pues voy a tener que el diferencial de potencial, en este caso, veamos, reemplazando esto, tengo lo siguiente. Va a ser igual a la carga Q sobre C multiplicado por un diferencial de Q. Estoy reemplazando esto en vez de esto, ¿sí? Y este diferencial en Q. Integrando esta ecuación, tengo que el trabajo que va a realizar esta fuente, va a realizar un trabajo de trasladar esta carga, va a ser igual a Q al cuadrado sobre 2 veces C. Entonces, fíjense, la energía almacenada en este capacitor va a ser igual, desde 0 hasta Q mayúscula, a Q al cuadrado. Eso significa que la energía almacenada es un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Aquí tengo la energía que ha almacenado, fíjense, directamente a la carga, y la carga es inversamente, podemos reemplazar aquí Q por esta ecuación y tenemos que la energía almacenada en este caso va a ser igual a un medio, Q voy a reemplazar por esto, diferencia de potencial al cuadrado, aquí voy a tener C cuadrado, entonces tengo un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Fíjense, esta energía almacenada es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Significa que si yo alimento 5 voltios, acá tendré 5 voltios. Veamos una experimentación. Vamos a empezar con la experimentación de cargar un capacitor de 4700 microfaradios y 50 voltios. Dicho capacitor es este mismo que estamos utilizando acá, el cual vamos a alimentar con una fuente regulada construida por nosotros. Vamos a regular a 6 voltios.
5.4, 5, 6 voltios. Bien, una vez que tenemos los 6 voltios, estos se están alimentando mediante sus conductores la polaridad positiva al capacitor positivo. Vamos a proceder a cargar dicho capacitor con esa diferencia de potencial, por lo que tendremos una alimentación justamente al capacitor con una polaridad positiva, y vamos a esperar un tiempo para que logre cargarse. Listo, está conectado el capacitor a la polaridad positiva y esta está conectada a partir del capacitor. Hemos dicho que el capacitor almacena energía, está alimentada a 6 voltios, por lo que este capacitor almacenará 6 voltios y esa vamos a alimentar luego a un circuito de un diodo emisor de luz en serie con una resistencia, la cual se va a proceder a descargar dicho capacitor. Pasó un tiempo, vamos a desconectar la polaridad positiva y vamos a conectar nuestro circuito de descarga con un diodo emisor de luz y un capacitor. Fíjense, lo que va a proceder es a descargarse dicho capacitor en función del tiempo. Fíjense, la iluminación va disminuyendo y se procedió a la descarga. Entonces, estamos demostrando que con este experimento que podemos cargar dicho capacitor durante un tiempo. Cargamos dicho capacitor, desconectamos y este capacitor ha almacenado la energía en función de la carga y luego procedemos a descargar dicho capacitor a través del circuito. Entonces, estamos demostrando que sí, este capacitor almacena energía entre sus placas. Bien, continuando con los ejemplos, se desea calcular la capacitancia de dos conductores en forma de cilindro de longitud L y densidad de carga lineal L, cuyos conductores tiene un radio inferior A y un radio exterior B. Para el cálculo, primero se supone que estos conductores están cargados, es la primera opción que debemos tomar, que esto está alimentado a una diferencia de potencial, por lo que esta tiene una carga positiva y el exterior una carga negativa. Para hacer el cálculo, primero creamos una superficie de Gauss alrededor del primer conductor de radio R. Entonces, creamos una superficie de Gauss y de longitud L a lo largo del primer conductor. Entonces, ¿qué nos dice? Esta va a ser nuestra superficie gaussiana o superficie de Gauss, que está encerrando a la carga positiva más Q. Nos dice la ley de Gauss lo siguiente, que la integral del campo escalar diferencial de área es igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad del vacío. De esta ecuación tenemos lo siguiente, que el campo se mantiene constante en esta parte interior. Tenemos que el campo multiplicado por el diferencial de área de este cilindro será 2 veces pi r por la longitud L, y esto es igual a la carga neta encerrada, que va a ser densidad de carga lineal por la longitud sobre E sub 0. Acá las longitudes se van y el campo eléctrico será densidad de carga lineal sobre 2 veces pi E sub 0 multiplicado por R. Tengo, por la ley de Gauss, el cálculo del campo eléctrico de este cilindro. Seguimos con los pasos. Primero tenemos el campo eléctrico. Segundo, calculamos la diferencia de potencial a partir del concepto delta V, que va a ser igual a menos la integral desde V hasta A del campo escalar diferencial de longitud. Pero vamos a integrar a lo largo del radio, por lo que esto va a ser a menos la integral desde V hasta A del campo diferencial de R, por el coseno de 0 grados, obviamente. El coseno de 0 grados es 1. Entonces, vamos a reemplazar este campo por esta expresión y tenemos que la diferencia de potencial será igual a menos la integral
desde B hasta A, ¿de qué? Del campo que vale densidad de carga lineal 2 veces pi sub 0 por R por un diferencial de R. Entonces, en este caso, vamos a sacar constantes menos densidad de carga lineal 2 veces pi sub 0, la integral desde B hasta A del diferencial de R sobre R. Esta integral es un logaritmo, pero voy a cambiar los límites de integración y digo densidad de carga 2 veces pi sub 0, la integral desde A hasta B del diferencial de R sobre R. Al invertir esto estoy anulando el signo negativo. Entonces esto llega a ser densidad de carga lineal 2 veces pi sub 0 logaritmo natural de R entre los límites desde A hasta B. A partir de esto tenemos que la diferencia de potencial en este cilindro va a ser igual densidad de carga lineal sobre 2 veces pi sub 0 logaritmo natural límite superior de B menos límite inferior de B sobre A. Teniendo la diferencia de potencial calculada, podemos calcular su capacitancia, que es igual a la carga neta. En este caso va a ser pongamos Q sobre diferencia de potencial. Entonces, en este caso no tenemos Q, pero tenemos lambda, y lambda va a ser igual a la carga total neta encerrada sobre una longitud L. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, tengo Q sobre, en este caso, diferencia de potencial, lambda voy a reemplazar por esta expresión y tengo que va a ser a la carga Q sobre, en este caso, 2 veces pi sub 0 por L por el logaritmo natural de B sobre A. Eso significa que las cargas se van, por lo que tengo una capacitancia en este cilindro que va a ser a 2 veces pi permitividad del vacío longitud sobre el logaritmo de B sobre A. Fíjense, esta expresión también nos está indicando que la capacitancia no depende de la diferencia de potencial ni el campo, solo depende de su configuración geométrica de este cilindro. Continuemos. Hemos hecho el cálculo para un capacitor de placas planas para un cilindro y veamos qué es lo que ocurre con el cálculo de la capacitancia para un conductor de radio A. Veamos. Tenemos un conductor esférico, en este caso, de radio A minúscula, que está rodeado. Este conductor tiene una carga positiva, está rodeado por otro conductor, también esférico, de radio B minúscula, alrededor de este capacitor. Por lo tanto, de este conductor tiene un radio B minúscula cuya polaridad va a ser negativa. Se pide calcular la capacitancia de este conductor de carga total Q positiva y que es esférica. Bien, primero suponemos que estos conductores están cargados, ¿sí? Significa que están alimentados a una diferencia de potencial. Seguidamente calculamos el campo eléctrico siguiendo la ley de Gauss. Creamos una superficie gaussiana alrededor de la esfera que tiene una carga total Q de radio R minúscula. Entonces, la ley de Gauss nos dice que la integral del campo escalar diferencial de área es igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad del vacío. A partir de esto se generan líneas de campo eléctrico desde la polaridad positiva hacia la negativa, pues se tiene campo eléctrico de esta manera, tenemos campo eléctrico, y calculamos dicho campo eléctrico.
campo eléctrico constante multiplicado por el diferencial. El área de una esfera es igual a 4 veces pi por r cuadrado, y eso es igual a la carga Q sobre E sub 0. De donde, utilizando la ley de Gauss, tenemos que este campo eléctrico es 4 veces pi E sub 0 por r cuadrado. Tenemos calculado el primer paso, el campo eléctrico debido a esa esfera. Segundo paso, vamos a calcular la diferencia de potencial, que es a menos la integral desde B hasta A del campo escalar diferencial de longitud. En este caso, tenemos campo eléctrico, diferencial de L va a ser igual, varía en forma radial, será diferencial de R, que va saliendo hacia afuera, diferencial de R, y calculemos esta expresión. Va a ser igual esto a lo siguiente. Tenemos que va a ser a la integral desde B hasta A, desde el lado más negativo al positivo, de lo siguiente, de 4 veces pi por E sub 0 por diferencial de R sobre R cuadrado. Entonces, esta integral va a ser igual, fíjense, perdón, acá me comí un signo menos, continuamos. La integral de este, r a la menos 2 más 1, menos 1 sobre r. Significa que esto es q sobre 4 veces pi E sub 0 por la integral de esto, que es menos 1 sobre r entre los límites de b hasta a. Menos con menos se vuelve positivo, por lo que esta diferencia de potencial va a ser igual a la carga Q sobre 4 veces pi, permitividad del vacío, 1 sobre A menos 1 sobre B. Podemos sacar mínimo común aquí. Esto nos queda de la siguiente manera. La carga Q, 4 veces pi es sub 0. Aquí tendré A por B. Tendremos B menos A, de donde tengo que la diferencia de potencial de este elemento esférico llega a ser esta expresión. Por último, calculamos la capacitancia, que por definición es a la carga sobre diferencia de potencial. En el capacitor tenemos diferencia de potencial Q sobre 4 veces pi es sub 0. Aquí tengo B menos A sobre A por B. Y acá, hay un Q más acá, este Q con este Q se van, de donde la capacitancia va a ser igual a 4 veces pi es sub 0, A por B sobre B menos A. De esta manera tengo calculado la capacitancia de un elemento conductor en forma esférica. Los pasos a seguir. 1. Primero que suponemos que estos elementos conductores están cargados, significa que están alimentados a una diferencia de potencial. Segundo, calculamos utilizando la ley de Gauss el campo eléctrico. Tercero, calculamos la diferencia de potencial mediante su concepto. Y por último, calculamos su capacitancia. Con estos 3 ejemplos estamos viendo que se puede calcular y que esta capacitancia, fíjense, no depende ni de la diferencia de potencial ni del campo, y puedo calcular la capacitancia de un elemento que tenga una configuración simétrica y puede ser calculado a partir de este ejemplo.